Una vez más, damos gracias al Señor porque nos permite estar en este momento iniciando el programa Mujer, ¿crees esto? Un programa que no tenemos duda que fue el Señor que lo ideó, planeó y lo puso en marcha para traer a nosotras las mujeres un entendimiento más profundo de quién nos creó, quién es nuestro creador, cómo nos hizo y qué espera de nosotras. Queremos que este programa sea de gran bendición y hoy vamos a estudiar una enseñanza preciosa. Se trata de uno de esos diálogos famosos, así le llamo yo a esos diálogos que el Señor tuvo con personas específicas, diálogos que nos enseñan muchísimas cosas que tienen que ver con las riquezas de Dios, esos buenos planes, buenos pensamientos, buenas intenciones que salen del corazón del Señor. Y se trata de una historia que es narrada en el libro de Juan, capítulo 4, y la persona básica a la cual el Señor fue a buscar se llama o la conocemos como la samaritana. La Biblia no nos da el nombre de esta mujer, es interesante. Una persona que tuvo el privilegio de escuchar al Señor, de conocer al Señor de forma tan cercana y de oír de Él, que es el médico divino, oír cuál era el problema, la enfermedad que la tenía retenida, la tenía en condiciones muy tristes en su vida. Una de las enseñanzas que nosotros vemos en la palabra de Dios continuamente es que el Señor Jesús, el que vino a salvarnos, vino a enseñarnos nuestra necesidad. Nuestra necesidad no solo física, sino espiritual y emocional y afectiva. Como nosotros hemos sido contaminados y dañados por el pecado, Él continuamente enseñaba la importancia de tener relaciones interpersonales sanas, pero esas relaciones interpersonales que puedan fluir como Dios quiere, tienen que venir de un corazón que está sano, de una persona que ha recibido la sanidad de Dios y que mantiene su deseo de sanidad. Muchas veces nuestros problemas tienen su origen no en los demás, sino en nosotros, pero pocas veces aceptamos, admitimos que es así. Pues el Señor dedicó muchas de sus enseñanzas a esto, a insistir la necesidad de que el prójimo ame a su prójimo, de que por amarlo lo respete, lo honre, le sirva con amor, trate de no ofenderlo y si ofende, busque la forma de perdonarlo. Todo esto tiene que ver con sanidad, sanidad que Dios trae, que nos regala por medio de Jesucristo, porque estamos enfermos porque pecamos. El pecado dañó todo, lo trastornó todo. Y esas enseñanzas nos colocan ante profundas verdades, recordando esa gran lección del Señor Jesús en Mateo capítulo 18, cuando decía, ay del mundo por sus tropiezos, ay del mundo por sus tropiezos, porque no es bueno que haya tropiezos, no es bueno que haya dolores, pero hay del mundo cuando llegan. Y entonces, ¿qué quería decir el Señor con eso de tropiezos? La palabra tropiezos, escándalon en el griego, tiene que ver con esos maltratos, esas ofensas, esas heridas emocionales profundas, heridas que tienen que ver con abandono, con devaluación de la persona, con una actitud agria, con una actitud de rechazo, el rechazo que hace tanto daño a nuestras vidas. Todas esas cosas tienen que ver, están dentro de esa palabra. Y la palabra quiere decir hacer tropezar. Hacer tropezar a una persona por ese maltrato que ha recibido, por esa ofensa que ha recibido, por ese dolor que le ocasionó esa herida que sufrió. Puede ser esa herida ocasionada por un desconocido o por un conocido, por supuesto. Las heridas que más nos duelen son esas provocadas por los que amamos o los que están más cerca de nosotros. Y el Señor decía, ay del mundo por esas heridas. Porque ¿qué ocurre con nuestras heridas cuando las recibimos? Si no son tratadas y sanadas a tiempo, esas heridas se convierten en nosotros
en una especie de herida sangrante, en una hemorragia interna, en algo que nos va quitando la vida, porque entramos a un deterioro que va desde el dolor para irse más profundo a un enojo o para irse más profundo a una amargura. Y esto, aunque sea cubierto, o como tanta gente dice, no el tiempo cura, el alma retiene y eso va a salir, eso va en algún momento a mostrarse. ¿Cómo se refleja? Por medio de nuestros comportamientos y por medio de nuestras maneras de actuar, que están en relación directa con lo que hemos recibido, cómo hemos procesado eso. Posiblemente nos hemos acostumbrado a sentir eso y cuando la gente nos pregunta o nosotros hablamos, no, yo me olvidé de eso, pero eso está ahí, eso no se ha sanado. ¿Qué ocurre con eso? Que entonces vamos a maltratar a los demás. Escuche, porque esta verdad no puede ser olvidada. El herido hiere. Todos los que hemos sido heridos vamos a herir. Y de eso se trata esta historia. De esta mujer que estaba muy herida. Y esta maravilla para mí asombrosa siempre de cómo el Señor Jesús nos conoce, sabe dónde estamos, en qué borde estamos a punto de caer en un precipicio emocional irremediable y Él va a rescatarnos. De hecho, Él vino a eso. Su misión es traer a nuestras vidas ese regalo, ese don que no conocimos hasta que Dios mismo nos lo muestra y está personificado en Jesucristo. Jesucristo sabía que esa mujer, que ni siquiera era de Judea, no era tampoco judía, vivía en Samaria, era samaritana. Dice la palabra de Dios que ella no tenía ni, por lo que vemos en el relato, no tenía ni siquiera conciencia de cómo estaba. Pero el Señor sí sabía cómo estaba. ¿Y qué hizo Él? Mire, esto es precioso. Dice la palabra que Él planeó el viaje, salió con sus discípulos hacia allá, fue a ese lugar a la hora precisa. Él sabía a qué hora esa mujer iba a ese pozo a buscar agua. Él llegó antes, se sentó a esperarla, nos muestra su paciencia y dice la palabra de Dios que Él estuvo allí hasta que llegó el momento en que esta señora aparece. Lo que va ocurriendo en el relato, lo vamos a comentar dentro de un rato en las próximas sesiones de este programa, pero lo que va ocurriendo nos va haciendo ver cuán importante es para el Dios que nos ama, para el Señor que nos creó, para el Hijo que envió para enseñarnos nuestra condición. Cuán importante es cómo nosotros estamos, qué sentimos, qué pensamos, de qué manera hemos conformado nuestras vidas por esas emociones no resueltas, esos dolores y heridas no resueltos que empiezan a ocurrir muchas veces en muchas personas desde que están en el vientre de su madre. Empiezan a ser heridos, empiezan a sufrir rechazo, o un estado de falta de paz en la madre que se va a reflejar en el hijo. Todas estas cosas Dios las sabe. Y sabe cuánto daño nos han hecho. Sabe qué está pasando con nuestro interior. Mire, sentir el engaño, sentir la traición, sentir la deslealtad cuando somos adultos, sentir que nosotros hemos sido personas tratadas con injusticia, que no nos han valorado, que nos han rechazado, que hay un aislamiento que nos desconecta con los demás. Todo eso el Señor lo sabe. Y esta mujer estaba llena de dolores, llena de aflicciones, llena de tormentos, pero parecía ser una persona que no estaba en esa condición. Pero su manera de vivir, los que lo conocían de manera cercana, sabían que había algo que no estaba bien por su comportamiento. Tú y yo, como mujeres, podemos esconder nuestra condición. Las mujeres desarrollamos mecanismos de defensa que nos hacen parecer muy alegres, muy seguras, muy abrasivas, detenemos a los demás si no nos interesa,
parecemos. Pero en el fondo Dios sabe cómo estamos. Y el Señor se acercó a esta mujer para enseñarle dónde estaban sus problemas, cuál era el origen de ellos y cómo Él podía ayudarla a salir de ahí. Le hacen una oferta, le dice, pero todo esto que yo te ofrezco, tú tienes que reconocerlo y permitirme que lo haga. Esto que nosotros vamos a ver hoy es, y quiero decirlo antes de que termine este segmento, es ver a una mujer que escuchó del Señor una solicitud y fue reactiva. Ella respondió de forma reactiva. Cuando una persona responde de una forma incongruente a como se le está diciendo, reacciona, como decimos nosotros, es porque hay algo en el corazón. Y en esta mujer había heridas, había amargura, y ella tenía un escudo que le impedía dejar ver cómo ella estaba, cómo se sentía. Cristo, sin embargo, no reaccionó. Él no tenía por qué serlo. Él fue a ofrecer medicina. Él no respondió como ella estaba hablándole. Cristo no fue herido por ella, aunque ella fue hiriente en lo que decía. Y todo esto tenemos que aprenderlo. Y yo les pido, que si cualquiera de ustedes o nosotras estamos en una condición paralela o parecida, le pidamos al Señor hoy que este programa nos permita, la palabra de Dios nos permita, reconocer esto para tener esa sanidad. Regresamos de inmediato. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Estamos de vuelta y en este momento nos acompañan las hermanas que elaboramos en este programa, en este tiempo. Hola a todas. Hola. Leyendo el pasaje, ¿qué es lo que más les llamó la atención? Lo primero que les llamó la atención a cada una de ustedes. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue darme cuenta cómo el Señor se sentó a esperar a esta mujer, porque eso me hizo pensar en cómo el Señor tantas veces a nosotros nos espera. ¿Quién más? ¿Qué opiniones tienen ustedes? Para mí el trato de Jesús, la forma en que el Señor la trató en todo momento para llevar la sanidad, el cuidado, la delicadeza que tuvo, el amor y la compasión que mostró con ella, que es la misma que también muestra en nosotros. Así es. A mí, ahora mismo cuando Cindy dijo eso, pensé también como el Señor buscó ese momento de intimidad con ella, momento a solas. Yo nunca había visto al Señor hablando a solas con una persona, o sea, de tú a tú. Y como ella saca toda esa amargura de su corazón, pero Él la va llevando, como tú dices, a un punto donde toca la fibra de su dolor, de su enfermedad, de o sea, su carencia. Y ahí entonces comienza la sanidad, o sea, Trato muy, muy bello, muy especial. En el caso mío, lo que me llamó la atención es cómo él le pregunta si conocieras el don de Dios. O sea, y esa pregunta en dos niveles, porque trató conmigo hoy, como cuando hace muchos años atrás trató conmigo también. Y me lleva a profundidad, porque el Señor nos dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te habla. O sea, tú le pedirías. Ese conocimiento nos lleva a que Él nos dice, pídeme y yo te daré lo que tú necesites. El conocimiento de Él. Eso me Llevarnos ahí. me Y llevó eso ahí. es lo que vamos a ver, es lo que la experiencia que nosotros tenemos como hijas de Dios, por el amor del Señor, ¿verdad? Ese don que Él nos ha hecho conocer, nos ha ido llevando a un conocimiento mayor. Y cuando vemos en la palabra cómo el Señor se acercaba a las personas y continuamente les enseñaba para llevarlos a ese nivel de conocimiento, que es el que te hace abrir el corazón a Dios, dándote cuenta
de quién es Él y lo que Él quiere, lo que Él está ofreciendo. Pero bueno, miren, vamos a imaginar que estamos sentadas a un poquito, una distancia del pozo. Estamos así bien cerquita justamente por eso. Y ¿cómo nosotros vamos a ir encontrando esas heridas, ese corazón adolorido, pero endurecido que tenía esta mujer? Por ejemplo, nosotros vemos al Señor acercándose, hablándole respetuosamente y haciendo Él en ese momento, siendo Él en ese momento la persona necesitada. Eso es lo primero que a mí me llama la atención. Él se muestra como lo que en ese momento estaba. Había caminado, estaba cansado del camino, porque Cristo planeó llegar a esa hora para tener ese encuentro con esa persona. Llega y la espera, y cuando ella llega le pide agua, porque estaba hambriento y estaba sediento. ¿Cómo ella responde? ¿Qué le llama a ustedes la atención? ¿Cómo empezamos a ver heridas? Bueno, la primera respuesta que ella le da es de desprecio, es como despectiva. Tú la puedes leer para que, sí, claro que oigamos sí. todos, todas y todos. Lo encontramos en Juan 4:9, sí, cuando dice, la mujer samaritana le dijo, porque ya Jesús le había pedido agua, entonces ella le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tú dijiste hace un ratito, ella... Salió amargura en su corazón. ¿Cómo tú lo ves ahí? ¿Cómo vemos la amargura? Ella fue que sacó el problema a relucir. Lo único que le estaba pidiendo era agua. Sí. O sea, ¿cómo tú te atreves a pedirme agua? O sea, sí. Ella fue que comenzó a decir, o sea, tú eres judío, yo soy samaritana, entre nosotros hay una diferencia, yo soy mujer, como tú me hablas. Toda la amargura salió de su corazón. Sí, interesante, porque muchas veces nosotros reaccionamos así. Sí. Alguien se acerca, nos está pidiendo un favor o no simplemente nos dice algo e inmediatamente sale, ruge. Sí. Algo que hay en nosotros Una y molestia. lastimamos a una persona. Sin que simplemente nos ha dicho hola o cómo estás y le salimos con una cosa que dice, pero yo no te he dicho nada. Inmediatamente se produce esa herida, esa ofensa, que era lo que estábamos diciendo hace un ratito, de que el Señor nos enseña que en el mundo la gente se hiere por la condición de nuestro corazón, pero que Él viene a trabajar con nosotros, a darnos sanidad para esas heridas, si se lo permite, si conocemos el don de Dios. Entonces, lo que tú dices, Aida, es real. La proyección que Elías está haciendo tiene que ver con cosas que había en ella. Por ejemplo, yo soy samaritana, tú eres judío. Evidentemente se dio cuenta por la forma en que hablaba. Esa forma de hablar que nos identifica, ¿verdad? Con de dónde venimos, de qué país somos. Y le dice, tú eres judío, soy samaritana. Había un problema regional y ella está hablando de una herida producida por eso. Era eso, ¿verdad? ¿Y cómo se muestra? Rechazada por los judíos que no querían saber de los samaritanos. Estamos entrando al rechazo. Y el rechazo nos lleva aquí. A estar a la defensiva, a ser reactivos. Exacto. A desconfiar. Ella estaba desconfiando de esta persona. Pero además de esa desconfianza, ella también se mostró en un tono de burla hacia él, porque aparte de que en ese momento ella saca a relucir la diferencia que tenían entre los dos pueblos, cuando él le dice que le dé de beber, ella se siente superior. Entonces él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo, tú me pedirías a mí. Entonces ahí ella se burla y le dice, pero tú no tienes ni con qué sacarla. Entonces, todo eso, la amargura provoca todo eso, las heridas provocan amargura, provocan rechazo, provocan molestia, forma grosera de hablar. Eso es lo que yo veo en esta y porción. algo también que yo veo es, fíjate que él le pide.
ella saca esa herida que Orfa estaba diciendo de entre samaritanos y judíos, y ella se empodera. Ella dice, yo tengo. O sea, nosotros muchas veces hacemos eso. En vez de dar y perdonar, y lo que hacemos es, ahora yo le voy a poner de castigo. Yo tengo lo que tú necesitas. Yo tengo lo que tú necesitas. Sí. Y es interesante, y es interesante porque lo que él está pidiendo es agua. Yo tengo sed. Cuando alguien te dice, tengo sed, tú tratas de resolver un problema tan sencillo. Pero ella entendía que ella, ¿cómo tú a mí me pides si tú eres? Pero, sí, dime. Se me ocurre pensar que ella de repente sacó todo eso, o sea, ella estaba pagando con Jesús todo el resentimiento que había en su corazón. Rechazo. El rechazo nos lleva a ese punto, sabernos rechazados, porque hay una situación X. Por supuesto que ella no sabía qué pensaba ese judío, si estaba de acuerdo con que hubiera esa forma de verse entre los dos países, pero ella entiende que sí porque es judío. La generalización es algo que nos hace mucho daño, porque no le damos la oportunidad al otro de que nos diga qué tú piensas, ¿verdad? Pero evidentemente nos está hablando de su condición. Quizás ese no fue el único momento en que ella entendía que alguien la estaba rechazando, ¿verdad? Entonces está saliendo algo. Y eso que tú dices, el tono burlón de ella, tú no tienes con qué sacar esto. Este es un pozo muy hondo. ¿De dónde tú vas a sacar agua? Y él le insiste, y esto es sumamente importante, porque cuando leemos ese versículo, las respuestas de Jesús a sus declaraciones hirientes. ¿Cómo Jesús responde cuando nosotros lo rechazamos? Porque ella lo rechazó. ¿Cómo él maltrató? Lo trató de manera muy despectiva. ¿Cómo él responde? Eso es algo para preguntarse. Y para imitar. Y sobre todo, para ver en él un modelo. Esa persona está herida, está hablando mal, está siendo grosera. ¿Cómo nosotros respondemos? De forma reactiva. Viendo yo aquí, Jesús le respondió con una respuesta. O sea, ella lo maltrató, y la respuesta que le da es para bien de ella. O sea, es completamente lo contrario. Exacto. Pero primero, él la escucha. Claro. O sea, ella no lo escucha a él. Claro. No. El que la puede ayudar, eso es una clave ahí. Porque muchas veces nosotros, por nuestro dolor, no queremos escuchar a nadie, ni que haya pasado por nuestra situación, nada. Pero hablamos y hablamos y hablamos, y que sí, yo me quiero sentir escuchada. Jesús la oyó, no la interrumpe. Así es. Ella se desahoga y ella habla y habla. Y lo que le está diciendo, es la solución para su problema. Exacto. Para eso él vino al pozo, para hablarle de lo que ella necesitaba, pero su amargura, como tú acabas de decir, una de las cosas que hacemos cuando estamos así es repetir y repetir y repetir el problema, y que nadie me diga nada, yo sé lo que me pasa. Esa actitud es lo que nos aparta de la posible sanidad. Vamos a hacer una pausa para regresar con este diálogo tan aleccionador y que nos refleja cómo estamos nosotros. Volvemos. El amor nunca deja de ser. Retomando eso que tú señalabas, Cindy, de que ella respondió de forma burlona cuando él le dijo que él tenía agua para darle, ¿verdad? Y ella le dijo, pero tú no tienes con qué sacarla. Y uno puede ver ahí cómo
su herida era tan profunda y la condición de su corazón era tal que ella no se detuvo a escuchar lo que el Señor realmente le estaba diciendo. Porque Él le estaba diciendo algo importante realmente. Le estaba diciendo que Él podía darle agua viva. Y sigue en el versículo 10 diciendo, lo voy a leer, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Entonces aquí uno puede ver primero que le dice, si tú conocieras el don de Dios, y se presenta a sí mismo como un regalo del Señor. Pero ella ni siquiera está reparando en que le está diciendo, yo soy un regalo del Padre. No se detiene en eso. Importante que nosotros sepamos que Jesús es un regalo del Padre para la humanidad. ¿Y quién es el que dice, dame de beber? Si tú supieras quién soy yo, el que te está pidiendo, dame de beber, ¿verdad? Que soy un regalo de Dios, tú le pedirías. Si tú supieras quién soy yo realmente, el que está delante de ti, quizá tú ni siquiera te detuvieras en darme agua, sino que tú me pedirías y yo te daría. Y ahí Él dice lo que le daría. Te daría agua viva. Tú sabes que tú hablando eso y ahora yo pensando, si alguien viene donde mí y me dice, si tú conocieras, con esa paz que le estaba hablando el Señor después de todo lo que ella le había dicho, si alguien viene donde mí y me dice, si tú conocieras, yo de una vez pienso, pues yo no conozco, hay algo que yo no conozco. Correcto. Que tengo que conocer. Pero eso lo hace la persona que es sensible a lo que el otro le está diciendo o la otra le está diciendo. Exacto. Pero aquí se trata de alguien que no escucha, porque está tan bloqueada con su condición. Fíjate que tú misma es la que dijiste ahorita que el Señor habló y ella sacó. Nada tenía que ver lo que ella estaba diciendo. Tú eres samaritano, te están pidiendo agua. Exacto. ¿Entiendes? Pero no, ella simplemente sacó su amargura. El Señor que sabe eso, ahora le está ofreciendo, si tú conocieras, y el que es sensible hace lo que tú dices. ¿Qué será lo que yo no conozco? Déjame oír. Pero el que está dañado, oye, si tú conoces, ¿y quién se cree que es este? Exactamente. ¿Qué es lo que él cree que es? Toda su distorsión interna siempre responde de forma agresiva y por eso corta vínculos, porque está tan herida, porque otros la hirieron. Recuerda lo que dijimos ahorita, el herido hiere. Sí. Y ella simplemente está en ese plan, está sacando lo que hay en ella. Se pone Ahora fíjense cómo... retadora se pone. Sí, por eso, porque fíjense que al principio Cristo es el que pide agua. Y un poco más tarde dice, yo te puedo dar agua. Y agua viva. No de este pozo, agua viva. Entonces ya de repente Cristo ella no lo sabe, pero él está diciendo, yo tengo como resolver el asunto. Pero ya se queda ahí en el plano material. Sí, porque es que ella no está viendo que el Señor le está hablando de algo, de su necesidad espiritual. Ya. Eso estaba apagado, Cindy. Sí. Estaba apagado totalmente. Sí. Y eso es lo que provoca, como ustedes lo ven ahí mismo, eso provoca en ella una otra respuesta. Sí. Que no es una respuesta bonita. No. No, como ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Exactamente. Y sí que lo era. Pero me da risa como tú lo dices, porque así fue. ¿Acaso? Cuando decimos acaso tú, estamos ya desproporcionando el diálogo y estamos poniendo al otro o a la otra como una persona que se cree superior. Fíjate cómo ella le responde. ¿Acaso tú eres mayor que? Ya hay un problema. Y vuelvo otra vez y sale el problema étnico. Sí. Nuestro padre Jacob, Jacob era padre de todos los hijos. Pero hay ese problema, ¿verdad? Entonces muchas veces en nuestros diálogos está ocurriendo eso mismo. Estamos teniendo esas dificultades. Y por eso se hacen tan difíciles nuestras relaciones interpersonales, pero gloria a Dios, Cristo vino a eso, a sanar. Así que ella los reta, pero Él no responde de una forma agresiva, no. Así que sumérjame en lo que sigue, porque lo que sigue es muy interesante. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando le responde a esta mujer? A mí me gusta
que él no le responde a la pregunta, o sea, que ella le hizo. Ella dijo, ¿acaso tú eres...? Él ignoró No, eso porque él sabía que era, esto no, él le habla de otra cosa. Él vuelve al agua. Y somos nosotras, somos Ay, qué así cosa tan regularmente. No, no somos No. así. No somos Regularmente así. somos reactivas. Somos Sí, reactivos. Sí. No dejamos pasar. Antes de que él termine de hablar, yo creo que ella ya estaba pensando que le iba a responder. Bueno, eso pasa con frecuencia. pasa, Eso sí. pasa con frecuencia. Pero esto del Señor, su manera de ver la necesidad. Imagínense que Cristo todo lo planeó para tener ese encuentro con esa mujer, porque sabía cómo ella estaba. Pero imagínense que Cristo hubiera reaccionado. No, Imagínense no se que hubiera produce la reaccionado. ¿Qué hubiera ocurrido? No, lo primero que le responde es sí, yo soy mayor que Jacob. ¿Y? O algo así, o sea, Bueno, yo le hubiera dicho, una "Al principio respuesta, no me dé nada". una... ¿Qué? ¿Cómo fue que dijiste? Oh, pero si una gente me dice así, yo le estoy pidiendo agua, pues no me dé nada. Yo creo que casi todos hacemos eso. Olvídate. No me de- Deja eso, ya no quiero nada. Pero si Cristo hubiera reaccionado así, la sanidad de ella no se produce. No. No. Y el plan era presentarle la sanidad. Esa mujer estaba al borde de un precipicio. Cuando Cristo planea ir, a la hora que planea ir, a la hora que planea encontrarse con ella, porque Él es omnisciente. Él sabía que esa mujer la conocía sin que ella lo conociera a Él, que es lo que Él pasa con todo ser humano. El Señor nos conoce y sabe cuál es nuestra necesidad. Si Él hubiera reaccionado, su plan se hubiera roto. Sí. Y Él fue a sanar. Así que no le da importancia a eso, porque Cristo no es reactivo. Cristo no responde mal, aunque lo maltraten. Él nos vino a enseñar eso. Además, Orfa, yo Aún en la veo que cruz. él sabía que sus respuestas eran por la condición de su corazón. Sin duda, sin duda. Él La lo está sabía. viendo con misericordia. Pero nosotros nos envolvemos. Si alguien nos dice algo ¿No? que hace brotar lo que está dentro, entonces se daña todo. Exactamente. Sí, Y lo cero. primero que uno le dice, pero yo no te he dicho nada. ¿Por qué tú respondes así? Y esa es una pregunta natural. Pero ese no te he dicho nada está haciendo efecto por dentro. Y si no lo detenemos a tiempo, terminamos diciendo, Explota. olvídese, yo no le pedí nada, gracias. Y hablamos ya en forma despectiva. Cristo no hace eso. Él se queda ahí. Y se queda ahí dándole la oportunidad de que ella, lo que Él está haciendo, mire, la palabra de Cristo no vuelve vacía. No. No, amén. Y esa palabra Él la está dando y eso está haciendo un efecto Sí. por dentro, de alguna forma taladrando, llegando a lo profundo. Y por eso, en ese momento, ella le dice, dame de beber, dame de esa agua para que yo no venga aquí. Fíjense que todavía Sí. está hablando a nivel totalmente Ajá, material. Tú tienes agua, dámela si yo no tengo que venir al pozo. Y es ahí donde suena la bomba. Cuando ella dice, dame esa agua, ahí Ajá. es que sonó el detonante. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí el Señor el se- toca el punto neurálgico, se Ajá. pudiera decir, Sí. de esa El mujer. problema central. El problema central, con la pregunta que le hace. Sí. O con la O con- petición. la pregunta porque no, él con le la petición, Él le exacto. dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Exacto. Entonces... Ahora fíjense qué interesante porque eso para nada de pedirte agua a decirte ve, Ajá. llama a tu marido y ven acá, nada tiene que ver. No. Es verdad. Aparentemente. Aparentemente, uno diría. Pero para satisfacer la sed de ella, él tenía que tocar ese punto. Ve, llama a tu marido y ven con él evidentemente. Y es ahí que la mujer se asombra. Hermana, yo quisiera que esto nosotros lo viéramos y lo viéramos de forma, lo analicemos, porque la respuesta de esta mujer, cuando Cristo le dice eso, es simplemente, es escueta. No tengo marido. Punto. Una mujer que había hablado No tanto. tengo Exacto. marido. Sí.
Simplemente no tengo marido. Y ahí empieza la terapia. No tengo marido, una negación total. Rotunda. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Que había respondido muy bien, con verdad, porque era verdad que no Ajá. tenía. ¿Y qué más se quedó ahí? Eso No. has dicho No. con verdad. Porque 5 maridos has tenido, le dice el Señor. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Exacto. Fíjense bien, has dicho verdad, eso has dicho con verdad. Sepárenlo, vamos a separarlo. Sí. Y vamos a la otra parte. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, iban 6. Wow. Exacto. Había tenido 6 maridos. Y eso se llama tener parejas seriales. Se fue esta, viene la otra, viene la otra, viene la otra. Y lo vamos a dejar ahí para entrar a eso en el próximo segmento. Regresamos. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. En este punto crucial, diría yo, de este encuentro, cuando el Jesús, como quien dice, pone el dedo en la llaga, yo creo que aquí es que comienza en verdad la conversación. Me fijo cuando dice, él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando él dice esto has dicho con verdad, es como que ahora estamos hablando en serio, ahora estamos hablando de lo importante. Y eso es lo que comienza a hacer la terapia, como tú decías ahorita, en su corazón, porque, wow, yo comienzo a pensar 5 maridos. ¿Qué buscaba ella en todos esos hombres que ella buscaba en su vida? 5 maridos y tenía en ese momento otro. Y en ese momento tenía otro. Cada una de esas relaciones seguramente dejó heridas en su corazón. Claro. Y todo eso estaba ahí. Exactamente. O sea, era un corazón bastante maltratado. Y como Jesús toca esa llaga para comenzar a sanarla. Yo veo que ella quizás buscaba en el lugar equivocado, porque buscaba en personas su identidad. Buscaba aceptación, aprecio, quizás no lo tenía en su familia, en su entorno, no sabemos porque la palabra no nos da ese dato, pero por lo que habla de que ella misma dice, no tengo marido, con esa actitud de no toquen ese tema, y el Señor le muestra su condición y ella queda de verdad como impactada, me hace pensar que eso es lo que le estaba sucediendo, que quizás ella buscaba en las personas su valor como mujer, como persona, como ser humano. Yo veo también hay una relación con el pozo, como el agua que Jesús le está ofreciendo. Los que no hemos conocido el don de Dios, ¿qué hacemos? Autoayuda, buscamos quizás, las mujeres quizás buscamos en los hombres, en los amigos, en el mundo, la aprobación. El alma solamente puede ser saciada, esa sed por el agua que nos puede dar el Señor. Pero hasta que nosotros no conocemos al Señor, vamos a estar buscando agua que nos va a volver a dar sed. Eso es lo que él estaba diciendo. Tú vas a volver a tener sed. Entonces ella, buscando un hombre, la dejaba, cogía a otro. Ella volvía a tener sed. Entonces el Señor le está diciendo, tú tienes sed de un agua que ningún hombre te va a dar y que en ningún sitio nosotros vamos a poder conseguir, ni en un trabajo, ni en nada que tenga el mundo para ofrecernos. Pero Jesús sí. Y cuando Él toca esa herida, a mí lo que me encuentro maravilloso y vino a mi corazón, cuando Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo y vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Entonces esa luz vino a quitar la tiniebla que nos arropa. Pero ¿qué hicimos? Preferimos quedarnos en el pecado. No conocimos. Mira cómo Él dice, si conocieres. Si nos quedamos en tinieblas y no queremos decirle al Señor, muéstrame esa luz, para que saque a la luz mi dolor, mi herida,
de las cosas que tengo necesidad. Él dice, de lo que tú tienes necesidad, pídeme, que yo te voy a dar eso que tú necesitas. Eso es lo que él le está diciendo. Tú tienes sed, conoce y pide, y yo te daré. Y yo te daré. Eso es, el Señor se lo dijo todo. Él satisface. Todo. Eso es un atributo de Dios, satisfacer las necesidades nuestras, en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Cindy decía que ella tenía tantas relaciones porque se sabía rechazada o se sentía rechazada. Evidentemente alguien que tenga tantas relaciones, maridos como el Señor llama, en una relación tan íntima y no haya no exista en esa relación lo que debe existir, va a romper porque no se siente aceptada, exacto, no se siente admirada, realmente una persona así ya ha perdido su identidad, no sabe quién es, está buscando encontrar eso de nuevo. Y yo pienso una persona que tenga tantas experiencias de ese tipo, entre una relación y otra, se da el espacio para sanar lo que aquella relación anterior le dejó. Ese corazón herido, ¿cómo se repone? Entra en una nueva relación sin haber resuelto eso que le dañó o que ella contribuyó a que se rompiera. No sabemos, porque no sabemos todo lo que ella hacía. Pero el tener tantos maridos está hablando de una persona, una mujer en crisis. Y en este tiempo son muchas las mujeres que entran en ese tipo de vida. Soltar un marido, tomar otro, venga otro, y se entienden así se proyecta en el mundo que son mujeres, bueno, son amazonas, como dicen. Son de todo, se le tienen tantos nombres, y ellas se proyectan de esa forma, pero están escondiendo su vacío, están escondiendo su dolor, están escondiendo las heridas que han acumulado, y parecería como que una relación fuera a resolver el problema y no lo es. Ahora Cristo tiene este encuentro con esta mujer para enseñarnos a todas las mujeres, a las de ayer, las de hoy y las que vengan, que Él es el único que puede satisfacer nuestras heridas, el único que puede resolver el dolor. Pero fíjense que Él nos lleva a encontrarnos con ese problema. Cristo nos sana sin que nosotros veamos nuestra condición. Porque es que y no hay que podemos, pedirlo como, que no podemos ser sanadas si no reconocemos que estamos enfermos. Todo empieza con el si conocieras. Pero el si conociera es condicional. Tú tienes que quererlo. Tú tienes que quererlo cuando te des cuenta de cómo estás. Y cuando te des cuenta de cómo estás, tienes que aceptar tu condición. Ese es tu estado. Así está tu corazón. Eso es lo que te aturde. Y todo eso Cristo nos lo enseña. Ahora, ¿a ustedes no le llama la atención la forma en que llegado a ese punto? Porque un extraño nunca la había visto. Un extraño, un hombre extraño le está diciendo, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es. Fíjense cómo ella responde. Estamos mirando la forma en cómo esta mujer ha ido respondiendo. Mira cómo responde ahora. Ella lo que le dice es, pero tú eres profeta. Pero ella vuelve y desvía. Ahí está el punto. Exacto, ella vuelve y desvía. Él está hablando de algo importante para ella. Sí. Porque él lo que quiere es sanarla a ella. Ella vuelve y dice, pero tú eres profeta. Como que y comienza a hablar de otra cosa. Se vuelve teóloga de repente. Cuando estamos heridos a veces somos evasivos, aún en lo físico. Exacto. Si uno tiene una herida física y la van a sanar, uno tiende a protegerse. A protegerse. Exacto. Y ella estaba haciendo eso, de alguna forma ella no quería que le tocaran eso. Y huía de lo que el Señor le estaba mostrando. El decir, me parece que eres profeta, y empezar a hablar de las creencias que se tenían, ¿verdad? Bueno, ustedes dicen que es en Jerusalén, la desvió total otra vez de que tú estás hablando, estamos hablando de que tú tienes un problema, y a veces somos así, muchas veces somos así. Dios me está señalando dónde está mi problema y yo estoy pensando de otra cosa y hablando de otra cosa. Es una forma, es un mecanismo de defensa. Me llegaste muy cerca, yo no quiero que te acerques tanto, yo no quiero que tú me hables de mis dolores, yo no quiero que tú toques esa herida, no, eso me duele, hasta aquí, pero de manera ahora no retadora como al principio, sino elegante. Déjame decirte, a propósito de que tú
conoces eso, déjame decirte que yo también estoy interesada en esa parte y nos vamos por la ruta totalmente equivocada. Y lamentablemente cuando estamos haciendo eso, estamos retrasando nuestra sanidad. Sin duda. Claro. No voy a hablar de mí, vamos a hablar de ti. De ti ahora, exacto, exacto. Ella se sintió quizás expuesta. Sí. Y no quiso. No, expuesta estaba. Ahora fíjense que Cristo toca un segundo punto y le dice, tú tienes un mal hábito en tu vida que se llama la mentira. ¿Cómo se lo dice? En esto has dicho verdad. Exacto. Exacto. En esto has dicho verdad, que no tienes marido porque hasta el que ahora tienes no es. Es que también cuando las personas estamos heridas, la mentira se convierte en un hábito. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay que esconder y hay que aparentar. Ahí está. Y Individuos- tampoco reconocen, no se reconoce, o sea, uno trata de esconder lo que te ha herido Sí. y aparentar. Eso Claro, mismo. porque aprendemos a proyectar una imagen y queremos sustentarla. Exacto. El hecho de yo decir, yo reconozco que yo lo hice mal, yo he pecado, yo hice eso, nos hace sentir débiles. Esta mujer tiene una coraza. Para ella resistir todo lo que ha pasado, tiene una coraza. Ella no quiere que Jesús entre a esa. Él no sabe todavía cómo se llama, ni siquiera le preguntó, ¿y cómo tú te llamas? Sí. Y fíjense, Cristo dice, en esto has dicho verdad. Y esta es una clave para la sanidad. Reconocer que estamos mintiéndonos y queremos que los otros crean nuestra mentira. Hay que reconocer la verdad para entonces recibir la sanidad. Porfa, y cuando reconocemos nuestra condición, la verdad, y le permitimos al Señor que nos sane, y comienza ese proceso de restaurar nuestra identidad, esa herida es sanada, si hay que perdonar, se perdona. ¿Cómo me explico lo que quiero decir? Cuando ya estamos del otro lado y miramos para atrás, decimos, wow, Ahí yo estaba así y duré tanto tiempo para llegar aquí. Es increíble. Es increíble. Y por eso es que uno sale corriendo a decirle a los otros, Wow, sí. mira lo que conocí. Y eso fue lo que ella hizo. Ajá. Eso fue lo que ella hizo. Ella lo dejó todo y se fue. Vino al pozo a buscar agua y encontró a la fuente de vida. Así Y lo que Cristo quiere hacer con nosotros es eso. Y a ti que estás ahí, quizás te ha ocurrido lo que esta mujer, quizás tienes heridas, no de ese tipo, de otro tipo. Todos tenemos heridas, todos tenemos una necesidad de encontrarnos con el sanador. Pero debemos reconocer cuando Él nos encuentra que sí le conocemos. Ese es el requisito. Si tú conocieras, vamos a permitirle al Señor Jesús que Él nos enseñe quién es. Y déjame decirte, toda enfermedad del alma, toda carencia, todo dolor, todo lo que nos ha hecho daño, Cristo tiene el poder de sanarlo. Él te invita hoy a esa cita en el pozo. Nosotros fuimos invitadas diferentes días y fuimos sanadas. Dios te bendiga.